Presentamos un nuevo panel del Gran Ágora, Nuevas Libertades y sus fronteras, y para eso tenemos a dos geniales expositores, Cristóbal Belolio, investigador y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Filosofía Política, bienvenido Cristóbal. Gracias por la Benjamín invitación. Ugalde, docente de la Universidad de Chile y doctor en Filosofía, bienvenido Benjamín. Gracias, Esteban. Partamos esto con una pregunta mucho más genérica, mucho más general, y siempre se ha hablado continuamente de los últimos, diría yo, 10 años, que hay una crisis del sistema, y específicamente una crisis del liberalismo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿estamos realmente en una crisis del liberalismo? ¿Cuál es la crisis? Y si estamos en diferentes crisis en el liberalismo político y en tanto democracia liberal también. Bueno, yo creo que hay una crisis, digamos, siempre se puede hablar de crisis en realidad, ¿no? Pero yo diría que la crisis en particular es de confianza en las instituciones, ¿no? Hay una cierta indignación, casi como ya un estado permanente, ¿no? En nuestras sociedades, digamos. Pero esta idea de que la crisis es del sistema político o del liberalismo como tal, a mí me parece que es una observación excesiva, digamos, ¿no? Yo distinguiría, ¿no es cierto?, entre esa crisis más bien que tiene que ver con este malestar, con esta indignación, con problemas institucionales de representación, etcétera, pero lo separaría de una crisis como sistémica o incluso una crisis que si se pone, digamos, al liberalismo en juego sería como ideológica o filosófica incluso, ¿no? Yo veo el liberalismo como una filosofía política que sienta las bases de las democracias liberales, ¿no? Por lo tanto, diría, si hubiese esa tal crisis, ¿no? Toda nuestra institucionalidad estaría como erodándose y desarmándose, y yo no veo que eso esté sucediendo. Cristóbal. Sí, interesante eso de pensar que siempre estamos en algún tipo de crisis. Y habría que pensar en qué momento no lo estuvimos. Quizás efectivamente el mundo occidental, liberal, pecó quizás de excesivo optimismo cuando su gran adversario durante el siglo XX, que eran los socialismos reales, dejó de competir, por decirlo de alguna manera, después de la caída del muro. Y nos entusiasmamos pensando que ya no quedaban rivales. La economía de mercado, por un lado, con democracia liberal, por la otra, parecía una fórmula que se imponía en forma bastante hegemónica en el mundo. Pero siempre tuvo críticos. Lo que pasa es que habían críticos que uno escucha más y otros escuchan menos. Hasta en los 90 en Chile ya estaba Tomás Mulián escribiendo de que el Chile actual era un mito. O sea, muchas veces los críticos los escuchamos después, pero siempre están haciendo sugerencias, observaciones. De hecho, antes del ataque a las Torres Gemelas, si no me equivoco, Samuel Huntington publicó El choque de las civilizaciones. O sea, ya había una mirada menos complaciente, si lo quieres decir así, respecto de esta imposición hegemónica de la democracia liberal en el mundo. El mismo Fukuyama lo ha dicho varias veces, yo nunca quise decir realmente de que esto aquí se fuera a acabar. Siempre habían teocracias funcionando cuando yo escribí este libro, hay capitalismos autoritarios como el chino, hay distintas formaciones ideológicas que se encarnan en sistemas políticos que de alguna manera siempre trataron de competir con la democracia liberal. Lo que pasa es que yo creo que si no hubiera sido por el 2016, no estaríamos insistiendo tanto en esta narrativa de crisis. Me refiero particularmente a la elección de Trump y al Brexit. Porque que en Estados Unidos y Gran Bretaña, que supuestamente son parte importante, los exportadores de la idea de democracia liberal, si no tuviésemos estos que parece que son retrocesos en esta narrativa de progreso que nos contamos muchas veces nosotros los liberales, no estaríamos probablemente hablando de crisis. Yo creo que en gran parte hablamos de crisis porque tenemos muy cerca el impacto, como estamos medio pasmados todavía, medio perplejos de lo que ocurrió en el 2016. Esa es mi impresión. Pero esa crisis, ¿cierto? 2016 empieza, y aquí lo pongo entre comillas, empieza a hablar de populismo, pero la verdad es que el populismo viene desde casi la creación de la democracia o de las democracias liberales. Incluso Estados Unidos siempre tuvo candidatos o enemigos populistas y las mismas instituciones han asegurado de que aquel discurso populista o el populista no llegase al poder. Pero esto se rompe, al parecer, con Donald Trump,
que logra, ¿cierto?, romper un poco las barreras políticas y el check and balance de Estados Unidos, que se hizo muy famoso por su sistema político. Y por lo tanto entra a este escenario de crisis el populismo, ¿cierto?, como ya un proyecto, una alternativa a la democracia liberal. Y ustedes dos han escrito con mucho interés respecto, tú escribiste en El Mostrador 2 columnas sobre populismo y Cristóbal tú también, sobre estas miradas del populismo. ¿Cuál es la relevancia de una alternativa populista que hace que la gente, incluso descreyendo de la democracia, empiece a mirar otros modelos, como por ejemplo puede ser el modelo chino? Sí, mira, yo creo que el punto está en que si bien hay una crisis, ¿cierto?, que uno pudiera señalar como de confianza, ¿no? Yo separaría entre la crisis misma y el espíritu crítico o la crítica siempre necesaria de parte del sistema político, digamos, y de las personas que, o intelectuales que piensan, digamos, en el sistema político. Entonces creo que es importante señalar que si bien podemos estar en una situación compleja políticamente, como decía Cristóbal hace un momento, bueno, la crisis de alguna manera puede ser incluso pensada en términos filosóficos o casi epistemológicos como una condición para que haya avance y progreso social, digamos. Si no hay una crítica permanente, ¿no? Pero esa es otra crítica, ¿no es cierto?, distinta de una idea de que puede haber un desmoronamiento, ¿no? Sí. En ese sentido. Entonces yo creo que es importante siempre mantener la crítica y el pensamiento crítico y la idea de crítica a las instituciones, digamos, para que se mejoren, pero creo que hay que separarlo de la idea de que hay una suerte de crisis que es como un desmoronamiento o caída, digamos, claro. Porque más muy luego, yo creo, ¿eh? Porque, por ejemplo, así como, claro, ganó Trump, ganó el Brexit, pero puede que la otra elección gane un demócrata y hay movimientos populistas de extrema derecha en Europa que no les ha ido particularmente bien en las últimas elecciones, pero quizás van a volver a ganar en otros países. Entonces, yo también estoy de acuerdo que no estamos frente a un desmoronamiento, y creo que por el contrario, creo que Steve Bannon peca de excesivo optimismo cuando él dice que la batalla del futuro ya no va a ser entre populismo y democracia liberal, sino entre populismo de derecha y populismo de izquierda, o populismo capitalista y populismo socialista. Yo creo que eso es descalificar demasiado rápido a la democracia liberal. Salvo que, yo no soy especialista en esto, pero hay algunos académicos que consideran de que aquí el problema tiene que ver básicamente con la incapacidad que ha tenido en los últimos años la democracia liberal para seguir generando un crecimiento que llegue a todos los bolsillos. Si es que eso fuese correcto, si es que efectivamente estamos en una curva donde el 1% se hace más rico y las clases medias de los países industrializados lo están pasando mal, en comparación a cómo lo estaban pasando sus padres en una edad similar. Hay toda las investigaciones que hace Yascha Mounk y otros politólogos que señalan que si tú naciste en los años 40, por ejemplo, a los 30 años, 9 de cada 10 personas ya habían superado el nivel de ingreso de sus padres. ¿O el estándar de vida? El estándar de vida de sus padres. Hoy día, los que nacieron en el año 80, 1 de cada 2 logró superar el estándar de vida de sus padres. O sea, nos estamos quizás enfrentando a un momento en el cual la democracia liberal, que yo creo que parte de su promesa tiene que ver con que el desarrollo va a ser win-win. Todos vamos a ganar. Es cierto que va a haber desigualdad. El liberalismo justifica ciertos niveles de desigualdad en la medida de que todos estemos mejor, por decirlo en forma coloquial. Pero cuando eso no ocurre, ¿por qué no mirar para el lado y ver a Rusia, ver a China y ver a otros que no son democracias liberales, pero donde pareciera que la cosa está creciendo? Está creciendo. Y exitoso. Entonces, esa es una pregunta que yo dejo, porque como insisto, no soy especialista en esto, pero la dejo sobre la mesa porque si es que la democracia liberal es incapaz de satisfacer parte de su promesa de que va a haber desigualdad, pero todos vamos a estar mejor, es decir, de que la torta se va a repartir, la variable económica, la patita económica de la promesa de la democracia liberal puede hacer que esa crisis esté permanentemente ebulliendo con la amenaza populista. Las promesas, ¿cierto? Las promesas de la democracia liberal
a opinión de ustedes, se ha cumplido más allá, ¿cierto?, del crecimiento económico y la prosperidad del desarrollo que promete la democracia liberal, ¿cierto? Y que por eso ha sido exitosa, sobre todo en Occidente. Es parte también de ver lo empírico, ¿cierto? De que cada decisión que se toma en democracia, y sobre todo en las liberales, se tome en base a la razón y en base a la razón pública o al hecho de que esto se pueda concretar de forma empírica. Y por eso ahora nos podríamos meter también en el rol, ¿cierto?, de la ciencia, ya propiamente tal, para justificar ciertas decisiones políticas. Entonces, primero preguntarle el rol que tiene la ciencia en tanto decisiones políticas y en tanto ambiente político. Bueno, yo creo que hay digamos, una forma de abordar el problema de la ciencia hoy en día desde la opinología o desde un ambiente de redes sociales en general, que es bien disruptivo con lo que se entiende por realmente la ciencia en sentido académico, qué sé yo, lo que se desarrolla como estudios científicos, etcétera, ¿no? Y esto ha presentado una serie de dificultades para la comunicación también de la ciencia a nivel público, ¿no? Sobre todo por la irrupción de las redes sociales y qué sé yo, ¿no? Entonces creo que hay un uso muy retórico muchas veces de la ciencia. Si es esto por ciencia, la ciencia dice esto, entonces vienen unos que te sacan tantos estudios, después vienen otros que te sacan tantos otros. Al final es como una argumentación puramente retórica. Yo creo que es importante hacer la diferencia entre lo que es la ciencia empírica o la ciencia natural, como el conocimiento, digamos, o la información que ella nos provee de los fenómenos naturales, de las decisiones que debemos tomar política o socialmente. Son dos cosas que van por dos carriles. Tú no las puedes cruzar y decir, porque la ciencia informa respecto a los fenómenos empíricos esto, entonces debemos hacer esto. Eso es la falacia naturalista que los filósofos la han descartado ya durante varios siglos, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el darwinismo social. El darwinismo social se desarrolló como una teoría social, política, en el fondo, de la teoría evolucionista de Darwin. Entonces, y fue totalmente un fracaso y digamos, nadie hoy en día adheriría a eso. Entonces, suponer de que uno puede, porque hay cierto conocimiento científico, a partir de allí, traslucir ciertas políticas públicas, está totalmente equivocado. O sea, está usando lo que se conoce usualmente como un análisis cientificista o cientifista, digamos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el liberalismo no es tecnocrático en el sentido de que... Lo que pasa es que hay mucha gente que describe esta idea de que lo que la ciencia señala debe ser automáticamente lo que la política ejecute, como el modelo lineal. La tecnocracia, dicen, es la némesis del populismo, ¿cierto? Pero algo comparten, y que es que los dos bypassean mecanismos de intermediación política. Al líder populista le gustaría no tener que pasar por el Congreso ni por los partidos políticos porque él ya conoce, el líder populista, la voluntad putativa del pueblo. Putativa digo porque muchas veces no se le pregunta, pero se asume que conoce el corazón de las demandas del pueblo. A muchos tecnócratas, como ya conocen la solución correcta, de acuerdo a la técnica, tampoco les gustaría pasar por mecanismos de deliberación política. Hannah Arendt decía que la ciencia era esencialmente despótica, coercitiva, dominante, porque excluía el debate político. Hay un paper famoso de David Guston de principios de los 90 que dice que la ciencia es antidemocrática, en el sentido de que justamente precluye la conversación y la posibilidad de que las cosas sean distintas, porque los hechos, los fríos hechos que muchas veces describe la ciencia, no admiten deliberación en contrario. Entonces yo creo que la ciencia y la democracia siempre van a estar en una situación de tensión. La pregunta es, ¿cómo el liberalismo procesa esa información que le provee la ciencia? Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que en general los liberales consideran de que la ciencia tiene un estatus epistemológico, no decir superior, pero relativamente que requiere un reconocimiento distinto a las cartas del tarot, a lo que soñé anoche, o a la revelación de un libro sagrado, creo yo, por lo menos. Bueno, Rawls por lo menos creía que la ciencia, las conclusiones y el método científico eran razones públicas. Pero ahí vuelvo a lo que decía Benjamín, yo entiendo por razón pública una condición de admisibilidad, pero no necesariamente el resultado del debate.
Entonces, por ejemplo, si yo digo mañana que el cambio climático es una realidad, yo debo incorporarlo como insumo al proceso político, pero no necesariamente las recomendaciones de la ciencia automáticamente se transforman en política pública. Es decir, el liberalismo en ese sentido no se va y pasea a los órganos de deliberación. Sí considera, creo yo por lo menos, de que le entrega un estatus especial a esos insumos, pero finalmente la decisión política esa no recae sobre los científicos. Bueno, piénsalo ahora lo que está ocurriendo, por ejemplo, Piñera llega y dice que va a cerrar no sé cuántas las centrales termoeléctricas. Pero eso es una decisión política. Y probablemente cerrarlas mañana tiene ciertas consecuencias en esas localidades, en materia de empleo, en materia de cómo la vida social de esa comunidad se apaga. Y esa decisión política de cuándo lo hacemos, de en qué medida lo hacemos, finalmente no recae sobre la ciencia. La ciencia te puede decir, mira, si no la cierras de aquí a 10 años, estas son las consecuencias, perfecto. Y yo creo que es importante que los liberales sean capaces de tomarse en serio lo que dice la ciencia, pero no estás constreñido, creo yo, políticamente a actuar solamente de acuerdo a lo que te dice la ciencia. Eso es lo que me parece a mí. Sí, yo creo que ahí hay como una dicotomía que se ha ido generando, por decirlo así, entre un conocimiento científico frío, digamos, y una percepción política puramente emotivista, ¿cierto? Incluso tribal, ¿no? Y el populismo se activa sobre todo en esa dimensión emotiva y tribal, ¿no? Digamos, como en una suerte de apelar a estas pulsiones, ¿no? Que pueden habitar la psiquis, ¿no? humana, y a partir de allí generar los cambios o las soluciones. Yo creo que el enfoque liberal debe ser siempre crítico, ¿no? En esto sigo mucho la idea de Popper, me gusta mucho el racionalismo crítico popperiano, ¿no? Que era un gran liberal, que es incorporar todos los elementos, ¿no es cierto?, necesarios para la reflexión, pero siempre con un juicio crítico respecto de todas estas informaciones que nos llegan, ¿no?, respecto de los fenómenos, ¿no? Y sobre todo pensando en que los fenómenos de la naturaleza deben ser estudiados también de manera crítica, ¿no? Es decir, uno tiene que tener una capacidad porque el conocimiento finalmente es teórico respecto de esos fenómenos empíricos y ese conocimiento teórico siempre tiene que estar sujeto a la crítica racional. Y de hecho la historia lo ha mostrado así también, por ejemplo, en el siglo XIX los positivistas, ¿no? Comte intentó desarrollar toda una teoría social a la que él denominó lisa y llanamente física social. Es decir, él pensaba que todos los métodos de la física debían ser traspasados a la sociología, lo que él llamó la sociología, y la sociología debía ser la física social. Y eso fue digamos, un fracaso no solo filosófico, sino que terminó a Comte enarbolando la religión de la humanidad, ¿cierto? Yo creo que hay algo de eso hoy, hay como una vuelta al tribalismo, y yo creo que los populistas como Trump, diría que rasgos populistas, porque en realidad Trump no es un populista de tomo y lomo, ¿no? Pero los rasgos populistas de Trump tienen que ver con los tribalismos. O sea, y cuando él apela a su base votante, apela a una base totalmente tribal, a un clan, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un conflicto mayor, incluso con respecto a los elementos que nos puede entregar la ciencia para analizar, digamos, la realidad. Lo interesante es que el problema de esos clanes es que refuerzan sesgos cognitivos colectivamente, ¿cierto? De hecho, claro, parte de las redes sociales lo que hemos visto es que la gran promesa incumplida del Internet, que era abrirte la cabeza a una serie de opiniones distintas, en el fondo hoy día te juntáis con los que piensan más o menos igual y le ponéis like a los que refuerzan lo que tú ya más o menos creías. Entonces cuando pasa eso, y esa mentalidad de clan, esa mentalidad tribal que describe Benjamín, en vez de controlar sus sesgos cognitivos, los refuerza. Entonces ahí está lo interesante que, creo yo, y aquí para hacer la defensa del proyecto científico, lo que hace la ciencia es decir, todos tenemos sesgos cognitivos. No es que el tener sesgos cognitivos refleje algún tipo de incapacidad epistémica, todos tenemos sesgos cognitivos, todos queremos tener la razón. Nuestra razón, de hecho, evolucionó no para encontrar la verdad, sino para navegar la realidad social y para caerle bien a cierta gente, que nos protegiéramos entre todos. En el fondo, los sesgos cognitivos son parte de nuestra estructura mental. Lo interesante es que la ciencia lo que te dice es, yo te ofrezco un proceso donde controlemos algunos de esos sesgos cognitivos a través de mecanismos de control. Bueno, Popper le llama ensayo y error. Vamos a ir filtrando hasta que al final nos vamos a quedar con ciertas verdades provisionales
le llamo verdades para Siempre poner provisional. provisionales, algo así como esto es lo mejor que tenemos hasta ahora. Y en ese sentido, por supuesto que yo creo que el populismo tiene una relación mucho más tensa con la ciencia. Y en parte porque yo creo que es una exacerbación del ánimo democrático. No es como algunos creen que es la ausencia de democracia. El populismo es básicamente democracia sin liberalismo. Es la ruptura del matrimonio entre democracia y liberalismo. Es una manera de decir, mira, tampoco me importan tanto los derechos de la minoría ni las libertades individuales, tampoco me importa mucho controlar sesgos cognitivos. Si la gente opina y que las cosas son distintas a cómo lo señalan los científicos, bueno, nadie eligió a los científicos como jefes. Nosotros somos el pueblo, nosotros podemos determinar que las cosas, incluso la realidad fáctica, es distinta de lo que dicen esos señores en el laboratorio. El clamor del populismo en ese sentido es profundamente democrático. Hay tres temas claves, ¿cierto? Y de ahí surge otro desafío, en mi opinión, ¿cierto? El pensamiento crítico, el signo cognitivo, o los sesgos confirmatorios también, y la ciencia, ¿cierto? Y ¿por qué no el populismo? Todo eso se envuelve en algo que lo vemos en las redes sociales y es también el uso de algoritmos, por supuesto por las superpotencias Amazon, Google, Facebook, que permiten, ¿cierto? A lo mejor no necesariamente, no voluntariamente, el hecho de enmarcarnos y hacer rebaños, pero no un rebaño global, ¿cierto? A mucho tiempo vivimos con el concepto de aldea global, incluso hoy día con ciudades globales, donde estamos todos conectados. La verdad es que parece ser que el algoritmo, las redes sociales y los sesgos que ya tenemos, por supuesto, incorporados, nos hacen ser ya no una ciudad global, sino pequeños rebaños atomizados que solamente estamos conversando entre nosotros porque nos queremos dar la razón. Y eso justamente lo aprovecha el populismo, o el populista incluso, con discursos democráticos o de emociones que exacerban estos sesgos. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ¿cierto? 4 desafíos que hemos dicho y que convergen en un solo gran desafío que es el Internet, que probablemente sea incapaz, ¿cierto? De apagar, de desenchufar, y sigamos viviendo, ¿cierto? En una democracia liberal? ¿Cómo tratamos de congeniar estos 5 elementos con el primer elemento que es la democracia liberal? Mira, yo creo que en esto hay que ser súper claro. Tengo de alguna forma la convicción de que la tecnología debe ser comprendida como un instrumento neutro. No discrepo de toda lectura que diga que la tecnología es per se buena o per se mala. Me parece un absurdo, me parece un contrasentido plantear una afirmación de ese tipo. La tecnología es neutra. Si la tecnología, si Internet, si Twitter, digamos, llama a que haya grupos como los llaman ahora de haters, ¿no es cierto?, de un lado, de otro, qué sé yo, creo que hay procesos, ¿no?, sociales, en esto tal vez va a sonar un poquito hayekiano, espontáneos, de adaptación a estos instrumentos. Si tú piensas, hace 10 años atrás no interactuábamos de la misma manera por las redes sociales. La gente va aprendiendo. Yo esto lo he dicho otras veces, pero el tema de los fake news, hace 10 años todo el mundo se los creía, o la mayoría, digamos, uno caía más fácil. Hoy en día eso ha generado, exacto, y ha generado un espíritu, un escepticismo bastante potente incluso, y bien llamativo, porque fíjate que hace unos años, qué sé yo, chicos de 15 años, la gente se creía esas cosas. Hoy en día tienen un espíritu crítico y escéptico. Y dicen, mira, esta cuestión es falsa. Y ellos mismos han creado plataformas que detectan fake news. Por ejemplo, ¿no? Ahora están surgiendo otras que son las deep fake news, una cosa que es bien Los videos impresionante. manipulados. Sí, bueno, hay cuestiones que, bueno, naturalmente, pero yo creo que depende del uso. Por ejemplo, si me dicen, no, es que Amazon o una gran compañía usa los algoritmos de una manera. Bueno, la culpa no es de la tecnología, la culpa es del sujeto que está detrás y, digamos, las libertades y la moralidad en último caso y la democracia, etcétera, se da entre sujetos, ¿no? No se da entre objetos o máquinas y sujetos en su interacción. Depende de cómo yo use el instrumento, si lo uso de manera positiva o negativa. En China, bueno, todos sabemos lo usan bastante negativamente para reducir las libertades de los ciudadanos a través de un sistema de control. Pero, digamos, nosotros pretendemos que eso no suceda en nuestra sociedad o en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Entonces depende mucho del uso que se hace de la tecnología. Sí, a mí siempre me ha producido una duda, ¿dónde estaba el problema moral de lo que ocurrió con Cambridge Analytica? Entiendo, por supuesto, el problema moral de vender información tuya o de los usuarios sin que nadie te pregunte. Esa parte está clara.
Pero la otra parte, la anterior, la de mostrarle a la gente cosas que quiere escuchar, porque básicamente lo que hacía Cambridge Analytica es que te sacaba un perfil y decía, ¿a dónde tengo que concentrar mi mensaje? ¿A dónde tengo que martillar? ¿A dónde tengo que taladrar? Porque, como uno decía, en la universidad hay distintos tipos de votos. Hay voto duro, donde tú no te vas a ir a meter con ese si es que sabes que es tiempo perdido y recursos perdidos, pero hay votos líquidos que uno podría eventualmente traer y votos muy blandos, voto vapor y una serie de denominaciones que se hacían se hacen en política. Y la pregunta es, si es que el algoritmo sabe más o menos qué es lo que a mí me gusta, conoce más o menos cuáles son mis preferencias políticas y me martilla permanentemente con información que va a confirmar, que va a solidificar mi posición política y que probablemente me va a hacer votar por el candidato que me está entregando toda esa información. ¿Hasta qué punto eso es un problema para el liberalismo? Todos nosotros a esta altura estamos acostumbrados cuando, no sé, pues, estás en Instagram, de que tú estuviste googleando una tienda de zapatos y la tercera foto que te aparece en Instagram después de tu amigo es la tienda de zapatos. ¿Hasta qué punto eso es un problema? Porque no nos saquemos la suerte entre gitanos, sabemos qué es lo que hace la publicidad, pero algo nos pasaba cuando nos hablaban de publicidad subliminal, sentíamos que estaban jugando con algo de lo cual no podíamos ser conscientes, ¿cierto? Como que no nos molesta la que es consciente, pero sí nos molesta la que de alguna manera nos tratan de meter algo que no queremos recibir y que puede alterar de alguna manera nuestra autonomía consciente. Y yo creo que ahí el pavor de los liberales, al cual yo por lo menos me cuesta mucho enfrentarme, es que no exista tal conciencia individual. Es que sencillamente tengamos que reconocer que ese libre albedrío es una hipótesis de trabajo, una premisa operacional, una ilusión que nos sirve para poder justificar los premios y los castigos en sociedad, pero que no hay un yo que esté tomando decisiones. Y si es que nos tomamos en serio la ciencia, quizás mañana la neurociencia nos diga, mira, efectivamente el libre albedrío no existe. Estos son mecanismos completamente materiales que se generan en tu cerebro y que pueden activarse a partir de este tipo de influencias externas que producen estos... Un poco de predeterminación. Yo creo que si es que nos enfrentamos a ese escenario, yo creo que el liberalismo tiene entre manos una cuestión filosófica profundamente perturbadora, sí. Si es que fuera así, ¿no? Sí, yo creo que es discutible, en el sentido de que pienso que en realidad el trasfondo filosófico, ¿no?, del liberalismo no creo que esté en juego en el dogma metafísico del libre albedrío. Yo creo que se ha hecho guiños, digamos, ¿no?, con el tema de la voluntad libre, del yo que decide, etc. Pero creo que al fin de cuentas el liberalismo no trata en términos de si existe o no el libre arbitrio. No, ¿Hasta qué punto? Porque siempre se ha zafado esa pregunta, claro, y va sí, a libertad política de uno. Claro, y libertad negativa, digamos, es como la respuesta clásica. Pero el libre arbitrio, al fondo, si uno lo toma como un argumento de un concepto metafísico, un dogma metafísico absoluto, bueno, es un problema como casi bizantino, en realidad, escolástico, ¿cierto? En la filosofía. Es una antinomia, como diría Kant, una paradoja, digamos, ¿no? Si hay libre arbitrio o no, bueno, o puro determinismo, tal vez eso nunca lo vamos a saber. Y tal vez no es que no lo vayamos a saber, tal vez está mal formulada la pregunta, el concepto está mal formulado. No hay un libre arbitrio total ni un determinismo total. Hay algo intermedio. ¿Qué pasaría si ahora, esto es una hipótesis, una especulación, qué pasaría si es que mañana existe un consenso en la comunidad de neurobiólogos y gente trabajando en esta materia y llegan más o menos a un consenso de que efectivamente aquello que llamábamos libre albedrío, ahora podríamos ir donde Kant y decirle, encontramos una respuesta aproximada? No, yo creo que no van a poder. Es decir, yo creo que la ciencia no puede determinar la realidad fáctica de un concepto metafísico, ¿no? No lo puede hacer, nunca te va a poder decir si hay libre albedrío o no hay. La ciencia te va a decir, mira,
¿qué es eso de libre albedrío? Ese concepto nosotros no lo trabajamos, digamos, ¿no? Son competencias distintas. Yo creo que son distintas. Ahora, lo que sí pienso es que hay una cierta irreductibilidad de la decisión. Gracias a ustedes. Y en un margen o en un espectro muy amplio, digamos, ¿no? No es que haya ni libre arbitrio total ni determinismo total, sino que es una cosa intermedia y estos dos conceptos nos sirven como una especie de guía. Mira, ya está el límite por un lado y por el otro, pero en realidad Es un nosotros... mapa cartesiano. Es un poco lo que plantea también Popper, es decir, no es que haya una verdad absoluta, ¿no? Porque la verdad absoluta, si tiene que ver con una construcción teórica, los fenómenos, los hechos son una cosa, otra cosa es la construcción teórica que nosotros tengamos respecto a los hechos, nunca vamos a poder llegar a la comprensión total, absoluta de un fenómeno empírico, ¿no? Porque sería suponer de que el intelecto teórico es capaz de ser lo mismo que el fenómeno, pero eso no significa que no nos podamos acercar o que podamos avanzar en comprender un poco mejor un cierto fenómeno. Entonces yo creo que es un poco lo mismo. No es posible afirmar totalmente el libre arbitrio o el determinismo, pero podemos tal vez en un punto intermedio señalar, tenemos tantos... Y por eso el liberalismo, en definitiva, ha puesto el problema en la coacción, ¿no es cierto? En que no haya coacción de terceros. Porque ahora, ¿cuáles son los grados de coacción? Es cierto, la publicidad, el big data, la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esas formas de inteligencia artificial? ¿No? ¿De quién van a depender? ¿Van a ser sujetos morales? ¿Van a ser autónomos? ¿O van a depender del que las produjo? Esas preguntas son, yo creo, complicadas, ¿no? Y en particular el de la inteligencia artificial me genera así como una pregunta bien, o una cierta, digamos, incógnita de cómo va a tratarse a esos sujetos, ¿no? Porque finalmente van a ser sujetos que van a tener una cierta capacidad de tomar decisiones, etc. Yo creo que eso es bien complejo. Pero en definitiva, en el fondo, creo que la tecnología debe ser siempre vista como neutra. Entonces, no, digamos, aunque haya inteligencia artificial, me parece a mí que el inicio de la moralidad de ese fenómeno va a tener que ver con el que produzca ese fenómeno. Y va a poder ser utilizada probablemente para el bien o para el mal. Haciendo una analogía a Karl Popper, parte de estas conversaciones y parte del propósito del grano era, no es cierto solucionar o resolver los desafíos que tiene el liberalismo en el siglo XXI, sino hacer un acercamiento y tratar de comprender un poco a qué nos estamos enfrentando justamente a propósito de la ciencia y la tecnología. Les quiero agradecer el tiempo y la deferencia y el compromiso. Cristóbal, muchas gracias. Benjamín también. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Espero verlos en otra ocasión.